La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Hoy estamos en comunicación con Belinda Palacios. Es literata en un mundo de la ciencia. Estamos en un canal de ciencia, pero en esta oportunidad contamos con una literata que siempre hay una relación entre la ciencia, la literatura, el arte. Ella está en los Alpes franceses. Es doctora en literatura colonial por la Universidad de Ginebra, donde se doctoró con una tesis que rescata em, del olvido la historia del huérfano, un manuscrito del que se creía estaba embrujado y que se mantuvo casi 400 años sin publicar. Trabajó 9 años dictando clases de literatura hispanoamericana en la Universidad de Ginebra y este semestre se encuentra como encargada del curso en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza. También se dedica parte de su tiempo a la edición de Crónicas de Indias y ha realizado 2 ediciones para la Biblioteca Castro, la historia de las Indias y la conquista de México de Francisco López de Gómara y la historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo. También escribe ficción. Su primera novela, Niña Gordita, apareció publicada en Madrid en el 2022 con la editorial Negra Ediciones. Toda una vida de literatura y esperemos pues que dentro de poco tengamos un segundo premio Nobel de Literatura para el Perú. Gracias, estimada Belinda, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Modesto, por la invitación. Aquí siempre empezamos por preguntar a nuestros entrevistados su vida, dónde naciste, quiénes fueron tus padres, eh, en qué escuelita estudiaste y cómo es que empezó la, el interés, la curiosidad por la literatura. Bueno, hola, Modesto. Gracias por la invitación. Yo nací en Lima. Mi papá es peruano y mi mamá es suiza alemana. Pero, digamos, los dos se conocieron en Perú porque mi mamá se mudó al Perú con su familia cuando tenía 5 años, entonces prácticamente creció en el Perú. Y yo nací ahí también. Fui al colegio suizo en Lima, donde aprendí alemán. Y nada, hice ahí en ese colegio suizo la primaria y la secundaria. Y de ahí yo terminé el colegio muy jovencita, tenía 16 años. Y como no estaba muy segura de qué hacer con mi vida, ingresé a la Católica a letras y hice un año de letras antes de decidir estudiar otra cosa. Creo que era muy joven. Em, Y que siendo sincera, creo que me daba miedo tener que llevar mate 2. Y entonces me fui a estudiar diseño de modas. Y estudié diseño de modas en... Diseño de modas. Sí, Ah, bueno. es- sí, fue pasar realmente de las letras a algo totalmente diferente. El diseño de modas sí lo terminé, pero cuando lo terminé me di cuenta que quizás no era eso lo mío y que sí tenía ganas de volver a las letras. Y entonces fue cuando decidí mudarme o sea, digamos, decidí mudarme a Suiza. Tenía una amiga viviendo en Ginebra y entonces fue por eso que fui a Ginebra. Además, como mi mamá es suiza, entonces era Ah, sencillo, bueno. tenía los papeles, y es por eso que me mudó ahí, ¿no? Y ya en Suiza comencé a estudiar literatura. ¿Y tuviste una beca? ¿Cómo es que te sostenías? Bueno, el primer año me ayudaron mis padres y de ahí me puse a trabajar. Em, ¿Y en qué trabajabas, si se puede saber? bueno, para eso sí que me sirvió muchísimo haber estudiado diseño de modas, porque encontré trabajo en una tienda de souvenirs
donde ellos vendían, bueno, la típica, no sé, tacita con la foto de los Alpes, estas cosas, pero vendían también polos con dibujos de, no sé, pues, el oso del Cantón de Berna, o unas vaquitas suizas, o, no sé, escudos de los Ese diferentes entonces. cantones. Y entonces a mí me contrataron en esta tienda a condición un poco de que yo diseñara estos polos. Y en realidad yo durante mucho tiempo creía que esos polos que yo estaba diseñando solo se vendían en esa tienda donde yo trabajaba, y en algún momento descubrí que en realidad se estaban vendiendo en diferentes tiendecitas para turistas en Suiza. Pero bueno, al final no me puedo quejar porque eso prácticamente... Bueno, ahí ganaba buena Dios. plata. Sí, 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 sí. Así que durante mi bachelor y mi máster yo trabajé en esta tienda de souvenirs. Qué bien, qué interesante, caray. O sea, tu primera carrera, entre, digamos, te sirvió para como trampolín a la literatura. Pero entonces, ¿por qué te picó el bicho de la literatura? ¿En qué momento, en qué preciso momento alguien influyó en tu vida? ¿Un familiar, amigo, qué sé yo? No, en realidad a mí, o sea, a mí siempre me ha encantado leer. Yo he sido una niña lectora. ¿Y eso de Leía todo dónde te viene? ¿Tu papá de lee, tu casa. mamá lee? Sí, los dos leen un montón. Ah, bueno, para eso, a Sí, eso, a eso sí, quería ir, ¿no? Siempre hay un origen, ¿no? Normalmente en sí, la por familia. supuesto. Sí, y por ejemplo, cuando yo era niña, mis papás eran bien estrictos con la televisión. La televisión se pagaba a las 7:30 de la noche y luego uno tenía que ir al cuarto porque se acababa el momento de la televisión. Pero sí podíamos leer y entonces leía en las noches, leía un montón. Y yo siempre, o sea, yo siempre he dicho, incluso mientras estudiaba diseño de modas, yo quiero ser escritora cuando sea grande, pero era algo que no sé, lo empujaba quizás, ¿no? ¿Ya? Y lo que me hizo hacer el de clic, bueno, fueron dos cosas. La primera fue que para graduarse uno de diseño de modas, por lo menos en esta academia en la que yo estaba, había que montar una colección final. Y justo cuando teníamos que elegir el tema de la colección para el desfile con la que nos íbamos a graduar, yo estaba leyendo El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, que lo comencé a leer porque una amiga me dijo, oye, tú lo puedes leer porque no entiendo este libro, no entiendo si el personaje es mudo o no es mudo. Y entonces yo me puse a leer este libro y me quedé tan fascinada con este libro que yo preparé mi desfile final de diseño de modas inspirándome en El obsceno pájaro de la noche de Donoso. Y a medida, porque digamos, yo tenía que coser y hacer los patrones y todo esto que se relaciona con el diseño de modas, pero yo en ese momento lo único que quería era analizar el libro. Y la parte que más me gustó a mí de este desfile fue, digamos, el trabajo escrito que tuvimos Ah, que hacer, ¿no? Que presentar con el concepto de la obra. Y para mí ahí fue claro que me había equivocado. una versión literaria de lo que habías hecho, digamos. Sí, a ver, yo como excusa dije, ah, es como si fuera, no sé, el vestuario, ¿no? Un vestuario conceptual a propósito del libro, pero en realidad yo lo que quería hacer era analizar el libro, ¿no? Entonces, ese fue un declic para mí. Y bueno, de ahí, ya en Suiza, antes de que comenzara la universidad, yo igual dudaba si estudiar hispánicas o irme por otra cosa. De todas maneras iba a hacer letras. Y recuerdo que estaba yendo a un festival de música en el tren y tenía 7 horas de tren y me puse a leer Conversación en la Catedral. Y bueno, es un libro que leí en 2 sentadas, de ida al festival y de vuelta al festival. Y ahí dije, no, yo voy a estudiar hispánicas. Entonces, esa es la historia. Bueno, hablando de la conversación en la catedral, caray, eh, disculpe la grosería, pero da la impresión que el Perú sigue con esa palabrita pronunciada allí, ¿no? Ah, Cada vez estamos mereciendo esa.
O sea, Es cierto, seguimos. lo reactualizamos. Lo reactualizamos. Bueno, o sea, la literatura para ti ha sido tu pasión y bueno, tuviste ese problema, tal vez que en el Perú siempre de qué uno vive, entonces tiene que ser una profesión más rentable, así. En la ciencia ha ocurrido mucho eso, ¿no? Nuestro amigo Barton Silva, que es la estrella de las ciencias en el Perú, él se puso a hacer ingeniería porque su padre le dijo, tienes que ser ingeniero. Él quería ser físico, pero física. Ujú, Finalmente él hizo su carrera de ingeniero, terminó y se puso de físico y ahora es profesor del MIT, imagínate. ujú. O sea que la pasión siempre termina por vencer, ¿no? Sí, sí, porque además, cuando uno está motivado, Ah, ¿no? claro. Eh, El que hace las saca el cosas con proyecto adelante. gusto, el que hace las cosas con gusto lo hace bien, sí. Que lo hace, Exactamente, ¿no? exactamente. Y no descansa y sigue sin de... Bueno, y ahora el tema, ¿por qué has escogido los temas un poco ligados a la América Latina o a la América antigua, ¿no? Em, bueno, a mí es que a mí siempre me interesó muchísimo la época colonial desde el colegio. Es algo que siempre me interesó. Pero bueno, cuando yo termino mi máster, yo tenía la idea de, de seguir con la literatura un poco más contemporánea. Pero la persona que podía dirigir mi doctorado es, porque sigue siendo, un gran experto en edición de textos del Siglo de Oro. Y entonces, para mí era una súper oportunidad poder aprender de esta persona. Y entonces, de forma natural, se propuso la idea de que yo hiciera mi doctorado en edición de textos de un texto del 16 o del 17, ¿no? Y entonces, digamos, ya me interesaba, entonces cuando me proponen esto, yo digo, bueno, ok, ¿por qué no? Y ya durante la tesis de doctorado sí que quedé apasionada de este periodo y entonces he seguido dedicándome a eso. Ese español antiguo bueno, interesante, es prácticamente traducir de un idioma a otro. Sí, digamos que hay varias cosas que hay que casi traducirlas. Trabajamos con diccionarios antiguos también para ver el significado, porque hay palabras que querían decir una cosa en la época y ahora quieren decir otra cosa. Entonces hay que mirar lo que querían decir en la época para entender el texto en profundidad. Texto, el sentido. Ujú, exacto, el sentido. Porque algo que para mí es muy importante es poder entender el texto en su contexto, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir el autor en el momento que escribió el texto y cómo pudo haber sido comprendido por los lectores de la época? Eso es algo que a mí me interesa mucho restituir, ¿no? Y dar a conocer ahora. Pero en esa época también los escritores eran, digamos, demasiado influenciados, me parece, por el poder, la colonia, la iglesia, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No? Pero Y bueno, pero por otro lado, es, digamos, actualmente se dicen palabras que también han cambiado. La más sencilla que me acuerdo, la palabra aiga, como caiga, aiga era lo correcto en la antigüedad y ahora eso es incorrecto, ahora se tiene que decir haya. Ese tipo de cosas la decide finalmente la costumbre que se va repitiendo y la academia tiene que respetar, digamos, lo actual, ¿no? a ver, digamos que hay cosas que cambian por el habla de la gente y de ahí efectivamente como que la norma, o sea, que se crea una norma, ¿no? Y es lo que se considera como lo correcto. Pero sí es verdad lo que dice, hay formas que ahora nosotros decimos como que, así no se dice, pero en el pasado Era sí correcto, era correcto, sí, como la sí, 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 palabra mesmo, como mesmo, sí, sí, ahora es sí. mismo. Exacto, pero el mismo lo encontramos en el siglo XVII por todas partes. Exactamente, sí, pues efectivamente. Bueno, y también la palabra vide, cuando yo vi, en lugar de yo vi, era vide. Bueno, en fin, es apasionante,
prácticamente es traducir un poco las palabras. Pero también el tema de la conquista de México, es interesante también cómo se llevó a cabo, ¿no? Es apasionante como historia, hasta como novela, diríamos, ¿no? Porque hay tantas cosas. ¿Cuál es lo que más te impresiona? A mí, por ejemplo, me impresiona cuando leo de esas historias de México. No sé si tú la has visto, la Noche Triste, en el que los españoles son vencidos en una batalla y el río se tiñó de sangre, ¿no? Es una cosa así impresionante. O cuando Moctezuma invita a la a gente extranjera al palacio y los invitados van y lo toman prisionero. Esas cosas, ¿tú las has seguido? ¿No? ¿Cómo las interpretas? Un poquito Sí, la traición es una cosa, así empezó América Latina, entonces no nos debe extrañar que hasta ahora sigue el poder, ahí se apuñalan. Acá en el Perú hubo Almagro, mató a Pizarro, o sea, una Pizarro mató a Almagro, en fin, y ahora las peleas siguen ya, pero a nivel de la justicia, el Congreso, la justicia está sí. que se pelea entre sí, no, no hemos cambiado. No hemos cambiado, no. Si algo creo nos enseña la historia, es que seguimos siendo los mismos. Quizás ahora con más tecnología, pero somos los mismos. En cuanto a la conquista de México, a mí algo que me interesa muchísimo em, digamos, en lo que yo centro mis estudios en este periodo, es en la manera como, o sea, digamos, México se conquistó, ocurrieron, ¿no? Unos hechos históricos, pero lo que nosotros leemos es como la reinterpretación desde la visión de los españoles de lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Y a mí lo que me interesa es un poco la ampliación creativa y hasta qué punto la ficción entra a tener un rol sumamente importante en la puesta por escrito de esa historia y en la interpretación de esa historia, ¿no? Y entonces algo de lo que yo estoy absolutamente convencida es de que nosotros en realidad no sabemos exactamente lo que pasó, cómo fue. Esta idea que tenemos, ¿no? Que nos venden un poco en el colegio de que 400 españoles hicieron caer el imperio azteca. Bueno, 400 españoles y cientos de miles de soldados indígenas, ¿no? De diferentes pueblos que tenían como sus propios intereses ahí, que estaban luchando por sus propios intereses y que finalmente son los que permiten que los españoles, digamos, em, ganen la guerra o que nos cuenten que ganaron la guerra, ¿no? Porque nosotros lo que hemos leído es eso, es la versión de No, los no, hombre, no, españoles. ellos no han ganado ninguna guerra, ellos simplemente Estaban ahí. lo que pasa es que, estimada Belinda, a mi abuelo, que es indígena, mi abuelo por parte de madre, me contaba la historia totalmente diferente, ¿no? Decía, mira, aquí había un estado organizado como en los actuales estados, ¿no? Tanto México como Perú tenían estados. Entonces, por ejemplo, Atahualpa. ¿Qué le pasó a Atahualpa que conocemos más? Los españoles van a una cita, igual que más o menos en México, van a una cita en Cajamarca, toman la cabeza, lo ponen a la cárcel y lo amenazan con matar si es que los indios no obedecen. Obviamente, es lo que se llama un golpe de Estado, Ujú, ¿no? Tú vas a Palacio, tomas Palacio y de ahí todo el mundo te obedece, más o menos. Después, por supuesto, hay levantamientos y ya cuando los españoles en Perú dijeron, ahora caramba, ¿cómo hacemos para deshacernos de este terrible personaje que nos puede hacer problemas? Buscaron un reemplazante, el famoso Manco Inca, y una vez que tuvieron al manil, digamos, al títere Manco Inca, mataron a Atahualpa. O sea que no ha habido guerra, ha sido traición, ha habido, ¿cómo se llama? Conspiraciones, política, ¿no? ujú. Pero ahí donde no han habido estados, como Argentina, habían pequeñas comunidades dispersas,
Ahí los han matado casi a todos, ¿no? Porque uno por uno. ¿Tú has visto la película La Danza de Lobos en Estados Unidos de Kevin Costner? No sé. Igual No, ahí viene los europeos y ven pequeñas comunidades y comunidad por comunidad las van liquidando, pero cuando hay Estado es diferente, pues toman el poder. Bueno, pero esa es más o menos mi interpretación, ¿ah? no, claro, a lo que yo me refería es a cuando, o sea, justamente una cosa es lo que pasó en la realidad y otra cosa es cómo se puso por escrito, ¿no? Y entonces es como cuando uno lee, por ejemplo, Acuérdate, Belinda, lo que dijo Winston Churchill, el que gana la guerra escribe la historia. exactamente, exactamente. Y eso es lo que eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Digamos, qué versión de la historia se contó? Y algo que se puede, bueno, algo que yo trabajé bastante en mi postdoctorado era en relación a la conquista de México, cómo uno va leyendo a los diferentes textos sobre la conquista y cómo se van modificando cosas y se van cambiando puntos de vista, dependiendo de quién escribe y qué es lo que quiere Claro. obtener con ese texto escrito, Sí, ¿no? efectivamente. Pero entonces, Belinda, tú eres historiadora además de escritora. No, 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 a ver, no soy historiadora porque No, al no, final lo que a mí más me digo interesa, entre comillas, no estás. no, lo que pasa es que a mí lo que más me interesa justamente es el momento en el que se combina la historia y la ficción y el rol que juega la ficción en un texto que se supone histórico, ¿no? Entonces, al final, yo lo que termino analizando es este rol de la ficción, ¿no? Que si, no sé, en el testimonio de una batalla precisa, tenemos en un primer testimonio, bueno, una batalla con sus muertos y sus vencedores, y luego tenemos otro testimonio de la misma batalla más tardío, pero donde no solo hay la batalla, muertos, vencedores, sino también se aparece un arcángel a ayudar al ejército español. Y de ahí otra versión más en la que se aparece el arcángel, pero además los indígenas se estaban comiendo entre ellos, pues ahí vemos que eh, ahí alguien está inventando, ¿no? No, ¿Y claro. para qué se inventa esto? Eso es lo que me interesa a mí. Ah, ¿Qué ese es quiere lo que se llama justificar? así como inventan la religión, pues Belinda, inventan cosas para que luego tú pagues tu diezmo y hasta ahora sigue eso, no hemos cambiado. Acá en el Perú viene cada secta. A propósito, te cuento algo. La vez pasada estuve caminando por Miraflores y de repente veo a una norteamericana con unos libritos que miraba para todos lados. Me pareció curioso. ¿Qué le pasa a esta señora? Algo tiene. Se sentó allí en una banca de Miraflores y dejó una especie de folleto. Dice que, digo, señorita, se le ha olvidado esa cosa. No, me dice, lo dejo allí. Se fue y lo que descubrí es que había un librito que estaba escrito de tal forma que el que lo iba a encontrar iba a sentir que Dios lo había puesto ahí. Una cosa impresionante. Tiene la imaginación para escribir la historia, es precisamente para influirte en la mente, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y en el caso de la conquista de México bueno, la conquista del Perú, estaba esta idea de que de alguna manera el, el, En nombre de el Dios. imperio, claro, el imperio español había sido posible porque Dios así lo había querido, ¿no? Y entonces los textos finalmente son muy políticos porque están intentando reforzar constantemente esta idea, ¿no? Como que los españoles tenemos derecho a estar ahí porque eso fue lo que quiso Dios y estas son las pruebas. Pero todas estas pruebas finalmente em, es ficción, ¿no? Es construcción de discursos. Y a mí eso me interesa muchísimo. Me parece muy bien, muy interesante. Yo también estoy interesado en eso. Ojalá pueda leer tus documentos.
porque como tú señalas, eso también cambia con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar al Papa Francisco. Hace una semana publicó, eh, anunció y dijo, pidió a los indígenas del norte del Perú que defiendan sus tierras contra una secta católica allí. Una cosa Ah, impresionante, cómo cambia la historia. sí, no, no había escuchado sobre eso. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, cuéntame, Vargas Llosa también hace lo mismo, pero ya más cosas de actualidad. ¿Tú has leído o has escuchado hablar la historia del Chivo? Sí, Entonces sí, sí, hace sí. toda una novela acerca de la historia de esta pequeña república. Increíble, ¿no? Como, no sé si habrá invención allí, pero ha tenido que leer mucha historia ahí. Sí, a ver, yo creo que la diferencia con estas novelas, por ejemplo, La historia del chivo o, em, uy, ahora se me escapa, La guerra del fin del mundo, que claro, son novelas, digamos que podríamos considerar como novelas históricas, pero se pretenden novelas igual, ¿no? No se pretenden textos históricos, se venden como novelas. Entonces, claro, tiene que haber muchísima investigación por parte del autor, pero él no está pretendiendo contar la verdad, ¿no? Que creo que es como ahí la diferencia. Claro, claro, sí, pues. Mira, voy a tratar de compartir lo que te estaba diciendo. Para que veas. ¿Puedes leer? Sí, Defiendan la tierra, no se dejen robar, le dice el Papa Francisco a campesinos del Perú, ¿no? Entonces la empresa del Sodalicio, que es una, ah, sí, sí, veo quiénes son. no sé cómo se puede decir, una secta católica, no sé, Sí, iniciaron acción civil solicitando el desalojo de esas tierras luego de que se dieran varios traspasos de propiedad que no son reconocidos por los campesinos. O sea, a los indígenas se les quita su tierra, una secta, no sé si es secta, cómo se puede llamar, sodalicio, y el jefe máximo de la Iglesia Católica le dice a los indígenas, defiendan su tierra, ¿no? O sea que hay divisiones en la propia iglesia y eso sí, también da lugar a una novela, pues, ¿no? Y a los literatos ahí ustedes se sirven para, exacto, sirve de inspiración. bueno, ok, entonces, y por otro lado, la gente dice, para que tú puedas vivir de la literatura, tiene que escribir muchas novelas, pero tú estás trabajando como profesora. ¿Cuál es esa experiencia tuya ahí? Sí, a ver, yo creo que vivir de la escritura creativa, de escribir novelas, eso es bien difícil y, y es bien raro que ocurra. Y sí creo que la mayoría de personas que escribimos tenemos un trabajo al costado, es mi caso. Ahora, en mi caso, yo efectivamente hace años que enseño en la universidad. Y a mí me encanta mi trabajo, entonces, digamos, me parece un buen equilibrio, ¿no? Entre la posibilidad de tener tiempo para escribir ficción y, por otra parte, mi trabajo como docente y como investigadora en la universidad. Decías, ¿qué estás haciendo en este momento como obra creativa? ¿Qué estás Bueno, escribiendo? ahorita estoy avanzando con lo que quisiera que sea mi segunda novela, que me gustaría que sea una obra un poco más de terror, porque yo soy muy fan del terror. Eso por un lado, pero bueno, por otra parte sigo también trabajando en las crónicas, que es algo que me gusta muchísimo. Eh, ¿Y por qué no y lees y por qué no estudias un poco las crónicas del Perú, que son súper interesantes? sí, sí, de hecho ahora ahora he abandonado México y me estoy yendo para las crónicas del Perú. Ah, Sí, qué bien. sí, sí, Que sí. Este, me han pero contado a mí cuando yo me reúno con los literatos, historiadores, francamente no sé si me están diciendo la verdad o no, pero uno de ellos me contó
que cuando los españoles llegaron a Trujillo, lo que es ahora Trujillo, Chan por ahí, observaron dos hombres tomaditos de la mano. Ujú. eh, y el jefe español dijo, miren, esa es la prueba de que no son humanos. O sea, la homosexualidad para ellos era la señal de que no eran humanos, ¿no? Y 500 años más tarde, los españoles han aprobado el matrimonio legal entre homosexuales y Perú, que se tragó completa la historia de los españoles hace 500 años, sigue con la idea que eso no puede ser, es maldito. ¿Cómo te explicas esa, como tú has señalado, ¿no? Depende en qué contexto, pero nosotros aparentemente nos hemos quedado con el contexto de hace 500 años. No hemos evolucionado, o soy exagerado en esto. Yo creo que, digamos, el peso de la tradición católica todavía está muy, muy fuerte en el Perú, a diferencia de España, que en donde ya no hay ese peso, ya no hay esa, digamos, la iglesia sigue teniendo muchísima influencia sobre la política en el Perú también. Eso, creo que eso explica bastante que no estamos avanzando al mismo ritmo que los países europeos, por ejemplo. Acaba de haber un debate acá, tú no estás enterada seguramente, pero se trata de las modificaciones de unos textos para la secundaria, primaria, donde se habla de ideología de género y hay una recomendación de un grupo del ministerio que ha elevado al ministro que no se debe hablar de sexo acá en el Perú, una cosa así tremenda. ¿Te has enterado? O cómo ves Sí, tú esta? lo he visto, bueno, lo he visto pasar en redes, me parece francamente vergonzoso. A ver, Eh, explícame, porque ¿qué cosas has leído tú y qué es lo que has leído y cómo interpretas esto? a ver, lo que he visto es que aparentemente se querían censurar textos escolares porque tenían como palabras prohibidas y se hablaba de, incluso si se hablaba de aborto, de educación sexual, se querían, ya no me acuerdo de las palabras exactas, pero eran varias. Y lo que se quería hacer, si he entendido bien, era censurar estos textos o Sí, sí, quitarlos, incluso, borrarlos. al estilo La de, no palabra sé, subversión, la palabra subversión, sí, conflicto interno, borrarlos. O sea que eso históricamente y literal, viendo de punto de vista de literatura, es como que si estuvieran escribiendo personas de hace de 4 siglos, ¿no? sí, sí, o sea, yo creo que es preocupante, es muy preocupante para el país. No entiendo, no sé, siento que la gente debería estar saliendo a protestar Ah, no, no, acá ya la protesta está prohibido también, porque te pueden, tú sabes lo que ha ocurrido por protestar, ¿no? Ha habido, sí, sí, entonces, no, es la gente ya no realmente, protesta, dice ya, háganlo, aparentemente dice, hagan lo que quieran, yo me voy del país. Hay 300.000 muchachos que se van cada año. Una cosa impresionante, es muy triste porque los talentos se están yendo. Apenas uno termina la universidad, parte. Nos estamos sí. quedando solos, estimada Belinda. ¿Te has enterado, no? Sí, sí, lo sé, y también gente que se forma en el extranjero luego no quiere volver Como, forzosamente porque la cosa está bastante mal. Y, y sí, o sea, volviendo a lo de los textos escolares, me parece muy preocupante, me parece que es como si volviéramos a la época de la Inquisición, ¿no? Censurando las palabras prohibidas, o sea, realmente significa un retroceso enorme. y para los literatos es un mensaje mortal, porque dice, ya, ustedes no pueden hacer uso de su imaginación, hay palabras que no pueden decir. Exacto, pero es casi como distópico, ¿no? Que esté ocurriendo eso como si fuera, no sé, una película de ciencia ficción, lo que Justamente a eso está iba, de que pasando. ustedes ahí tienen bastante para regalarse y escribir una novela de un país, Perú, en el siglo XXI,
que está gobernado por personas que, funcionarios públicos que con los dineros del pueblo hacen cosas raras, qué sé yo. Ahí tienes Ujú. tú para escribir una novela interesantísima. Sí, es verdad, es verdad. ¿Ah? Te estoy dando ideas, ¿ah? Sí, 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 es verdad. No, y de hecho podría funcionar muy bien solo leyendo los periódicos del Perú para hacer la investigación, pero sí. A Nos propósito, reímos, pero es muy triste. tú sabes que yo soy fanático de la literatura, pero bueno, soy científico, así que no puedo leer mucho, pero hay cosas que sí me llaman la atención. Em, este, a Gabo, Gabriel García Márquez, le preguntaron en una entrevista, ya obviamente hace mucho tiempo, ¿cómo hace usted para escribir novelas tan fascinantes sobre la realidad latinoamericana? Es lo que a ti te puede pasar, ¿ah? Entonces él dijo, bueno, tomo la realidad tal cual es y tengo que suavizarla, porque si yo la cuento tal cual, es tan extrema que nadie me va a creer. Y la novela tiene que ser creíble. ¿Qué significa eso? Creíble. La novela debe tener algo que la gente puede decir, no puede ocurrir, pero no puedes tú decir algo que no puede ocurrir, pues que ya no sería novela. Y en América Latina, dice él, hay cosas que aparentemente no puede ocurrir. Tengo que suavizarla, pues si no, ya no es novela. Sí, sí, entiendo perfectamente lo que quería decir Gabo. Y creo que es verdad, ¿no? O sea, hay mucho de, por ejemplo, hace poco leí con mis estudiantes una novela policial que se llama Las Muertas. Y ellas estaban muy chocadas por lo que leíamos en el texto, ¿no? Que era muchísima corrupción entre las clases políticas y la policía y los criminales y no sé qué. Y, y, y en clase tenía también a una chica colombiana y la chica colombiana decía, no, esto no es imaginación, esto es América Latina. O sea, ese Claro, autor no está exagerando nada, son cosas que pasan. Y claro, habíamos tenido en clase todo este debate sobre el tono con el que se contaban estas cosas horribles, porque era tipo, no quedaba muy claro para las estudiantes europeas por qué este autor podía estar contando cosas tan terribles con ese tono como medio en burla, ¿no? Y, y era un poco porque es que estas cosas pasan y ya, ¿qué hacemos, no? O ya nos reímos de nosotros mismos o no se puede vivir. Y claro. entonces es verdad que, o sea, hay cosas que pasan que simplemente desafían completamente la imaginación, ¿no? Pero por Em, otro lado, estimada Belinda, hay una cosa que a mí también me preocupa, ¿no? Todo está, no se puede decir cosas, palabras que están prohibidas. Pero, por ejemplo, la palabra racismo, en el Perú, dice, no, acá no se puede pronunciar esa palabra, es porque es alimentar el odio. Entonces, o sea, ¿qué significa eso? ¿No hay racismo en el Perú? O si la hay que tratar de no manifestarlo. ¿Tú qué opinas acerca de ello? ¿Tú has sentido que en el Perú hay racismo? ¿Esa palabra debe estar prohibida como literata? yo creo que ninguna palabra debería estar prohibida, ni ninguna palabra, ni ningún tema. Eh, Se tiene que hablar de todo. Y por otra parte, yo creo que en el Perú sí hay racismo, hay muchísimo racismo. Y creo que uno incluso se da más cuenta cuando sale del país, porque hay muchas cosas que uno viviendo en el Perú normaliza no sé, digamos, ya casi ni se cuestiona, pero cuando sale del país, ahí es como se dice, como, pero qué horror, ¿cómo podemos estar viviendo así en pleno siglo XXI? Entonces, sí, yo creo que ya no podemos seguir vendándonos los ojos. El Perú es un país racista y es un país que tiene todavía mucho por mejorar desde ese punto de vista. Ciertamente. Bueno, a propósito de racismo, eh, he notado que en Suiza, eh, cuando fui a Suiza, caray, me di cuenta que los suizos apreciaban mucho más a los indígenas de Puno, de Cusco, que Lima.
hace con los puneños y los cusqueños. Es una cosa impresionante que un país tan lejano no haya esa división, esa separación. E incluso he visto suizos, eh, totalmente suizos, que se casan con puneñas o puneños, etcétera, etcétera, de cualquier parte del Perú, sin ningún problema, cosa que no se podría ver fácilmente en nuestro país. ¿O me equivoco? Sí, a ver, lo que pasa es que los suizos no tienen, digamos, no tienen ningún a priori sobre Pero las la personas. pregunta era, ¿me equivoco en mi apreciación o estoy divagando? No, no creo que se equivoque, no creo que se equivoque. Usted, Ahora, tú también conoces esas parejas así tan diversas, digamos. sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, tampoco, o sea, digamos, creo que todos los países tienen sus propios problemas y Suiza también los tiene, ¿no? A mí algo que me ha sorprendido, me sorprendió desde el inicio que me mudé a Suiza, es que en Suiza hay 4 idiomas nacionales, Ah, cierto. ¿no? Entonces, Italiano, alemán, el francés, suizo, francés. Y tú seguramente ya hablas los 4 idiomas. no, no, y ¿Vous de hecho parlez yo, français? ¿Vous parlez français, madame? oui, francés, oui, ¿Y pero el Deutsch? alemán lo he ¿Sprechen olvidado. Sie Deutsch? Nein, ich habe fast alles vergessen. Ay, vale, ok. Yo Y el estuve en, eh, italiano. yo estuve en Alemania un año, años también en Francia, en Suiza de vez en cuando, pero Italia un poco. Los científicos paramos así esa viajando en el mundo, pero bueno, interesantísimo. Me gustaría conversar contigo todo el día, pero tú estás atareada, me parece, ¿no? Tienes que hacer, tienes que escribir, trabajar, ¿ah? Los sábados. Sí, bueno, em, también tenemos bastantes horas de diferencia. Acá ya van a ser las 6, Las 6 de la tarde. Muy bien. las 6 de la tarde, sí. Finalmente, por favor, supón que tú eres una promotora de la educación, de literatura en el mundo, embajadora de las Naciones Unidas. Invita a los estudiantes de secundaria del Perú para que sigan su pasión de literatura y que no se dejen amilanar por esas ideas de que si eres literato te mueres de hambre. ¿Qué les dirías tú, por favor? Yo les diría que no dejen de leer. Leer es muy importante, leer de todo, sobre todo. Leer lo que a uno le gusta también. Yo creo que hay personas que dicen, no, a mí no me gusta leer. Yo creo que no es que no les guste leer, sino que no han encontrado todavía el libro que va con ellos o el género literario que va con ellos. Yo creo que todos siempre vamos a encontrar algo que nos va a interesar. Entonces creo que eso es muy importante. Creo que hay que proteger a la juventud de todas estas, no sé, prácticas nefastas de estar censurando palabras y Ah, temas. sí. Y justamente lo contrario, que lean todo, que se informen sobre todo y también creo que, a ver, es difícil vivir de la literatura, sí, sí es difícil, pero se puede. Uno siempre puede encontrar la manera, ¿no? Si seguimos am, seguros de que eso es lo que queremos, las puertas terminan abriéndose. Muy bien, Belinda, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer de conversar con una joven literata peruana que ojalá pues siga con esa fuerza y tengamos un nuevo premio Nobel para nuestro país, ¿ah? Esperemos. Ok, hasta pronto pues, hasta un próximo encuentro con la ciencia y la cultura. Belinda, saludos a tus padres, ¿ah? Muchas gracias, Modesto. Adiós. Con nosotros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.